nosotros vamos a hacer una democracia auténtica, porque va a participar el pueblo y no una minoría como hasta ahora. Ahora, cuando un pueblo tiene conciencia de las metas que debe alcanzar, ese pueblo es capaz de sacrificios. Yo estoy seguro que el pueblo de Chile está maduro, porque ya ha entendido y entenderá mañana que tendremos todos que hacer sacrificios. ¿Para qué? Para sembrar para el futuro. El Estado tiene que ver con una profunda democratización que experimentó la sociedad chilena a partir de 1967 hasta 1973. Uno podría sostener claramente de que entre esos años el país se democratizó ampliamente, y no solamente estoy hablando de una democratización que se refiere al régimen político, sino me estoy refiriendo a una democratización que abarca al Estado, a la economía, a la sociedad y al régimen político. Es decir, es una democratización amplia y profunda. ¿En qué consistió, cierto, esa democratización? Es en abrir espacios para la participación de aquellos sectores sociales que en un periodo anterior, entre 1932 y 1967, estuvieron excluidos de la participación política directa en el tipo de régimen político que se construyó entre 1932, 1938 y 1967. Chile tuvo esta imagen de haber sido una democracia ejemplar. Sin embargo, cuando uno estudia esa democracia, aprecia que tiene una serie de limitaciones y tiene una serie de imperfecciones y al mismo tiempo de exclusiones sociales. El pacto de dominación social que se estableció en 1938, a finales del 38 y comienzos de los 40, con respecto a darle viabilidad a procesos de integración, como fueron los procesos de integración social de los sectores populares o de los sectores obreros, llevó a hacer un pacto sobre quiénes podían participar y quiénes quedaban fuera. Ese pacto dejó afuera esencialmente a los sectores campesinos y a los sectores poblacionales y a las mujeres, que las dejaba excluidas de la participación política por una serie de razones que iban desde su capacidad de votar en el caso de las mujeres o de saber leer y escribir en el caso de los varones, pero también por un efecto de que la oligarquía terrateniente estableció una frontera, como yo lo he llamado, a los sectores campesinos para participar en los procesos de modernidad que se iniciaban a partir del 38 con el proceso de industrialización. Esos sectores sociales quedaron fuera, y solamente los que podían participar eran los sectores organizados, los sectores urbanos, especialmente mineros y portuarios y obreros febriles, etcétera, todos aquellos que estaban vinculados con ese proceso de industrialización, los que fueron también realizando importantes avances democratizadores al interior de ese régimen político que surgió el 38. No quiere decir que la democratización se haya quedado detenida, sino que siguió avanzando, logrando conquistas importantes para los sectores sociales populares especialmente, y los sectores medios, pero quedaban afuera de esa participación los sectores campesinos y también los nuevos sectores que comenzaron a migrar del campo a la ciudad, que comenzaron a habitar en las periferias de las ciudades, dando lugar al primer proceso de ocupación de tierra, lo que da la conformación de las poblaciones callampas. Entonces, que ese proceso de democratización avanza desde el punto de vista institucional, logrando ciertos elementos para los sectores populares, fundamentalmente a partir del año 1958, cuando después del estallido social del 2 y 3 de abril del 57, se obliga al régimen político a abrirse para incorporar a estos nuevos sectores, pobladores,
que marginales, por decirlo así, que estaban en las ciudades y se incorporan. Pero no permite el 2 y 3 de octubre, de abril, abrir el espacio para los campesinos. Pasarán 10 años más para que ese se produzca. Y eso se va a producir fundamentalmente a partir de lo que es el proceso de reforma agraria. La reforma agraria en Chile hay que pensarla desde dos puntos de vista: la reforma agraria como el fenómeno de distribución de tierras y también como un proceso de democratización sustantiva de la participación de los campesinos y también del acceso de los individuos o de los campesinos a un derecho que se le había negado y se le ha negado siempre y se le sigue negando en las sociedades capitalistas a todos, que es el derecho a la propiedad de los medios de producción. Lo fundamental aquí es ese fenómeno. El fenómeno que permite que los campesinos no solamente adquieran derechos políticos, sociales y económicos que le habían sido restringidos anteriormente, sino que ahora también, conjuntamente con esos derechos, como el derecho a la sindicalización, el derecho al voto libre y espontáneo, de poder ellos elegir al candidato que ellos fuera de su preferencia y no como antes, que estaban impedidos por el cohecho o por la manipulación del voto campesino. Ahora lo podían hacer libremente, pero quedaba otro derecho que no habían tenido posibilidad de acceder, que es el derecho a la propiedad, el derecho a la tierra, el derecho a poder cultivar sus propios terrenos, sus propios cultivos, etcétera, porque la tierra estaba concentrada en la oligarquía terrateniente. Eso abrió un proceso de democratización muy fuerte en el país, pero al mismo tiempo quebró el pacto de dominación que se había establecido el 38, y con eso, ¿cierto?, inició un proceso de crisis estatal, una crisis de Estado que va a dar origen posteriormente a una crisis de sociedad, una crisis de dominación, una crisis política integral en la sociedad chilena, en la cual los sectores comenzaban a discutir qué tipo de Estado, qué tipo de sociedad, qué tipo de economía iba a reemplazar aquello. El tema central es que cuando se produce la quiebra del pacto de dominación en 1967, producto de la transformación del artículo 10 de la Constitución Política, que abre, ¿cierto?, el derecho a la posibilidad del derecho a la propiedad y no el derecho de propiedad. Es un proceso de democratización definitivo, ¿no? Eso abrió una crisis. La crisis, a su vez, es una crisis del proceso de democratización mismo, porque eso pone en tela de juicio toda la estructura institucional existente. Y por lo tanto, los distintos sectores de la sociedad chilena, que se ordenaban muy clasistamente en la época, es decir, los sectores altos en relación a los partidos de la derecha, el Partido Nacional, o anteriormente al Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Conservador, la democracia cristiana, que representaba a los sectores medios, y la izquierda, que estaba representada esencialmente hacia 1967 por el Partido Comunista y el Partido Socialista de Chile, y posteriormente se va a sumar a la izquierda el MIR, Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, fundado en 1965, más tarde, en el año 69, el MAPU, Movimiento de Acción Popular Unitaria, y más tarde, en 1971, la izquierda cristiana, que se desprende del MAPU. Eso formaba la izquierda. La izquierda estaba recogiendo, si tú quieres, teóricamente toda la discusión en torno a la cuestión entre capitalismo y socialismo que se había inaugurado en 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana. El tema teórico era fundamental: cómo transitar desde sociedades, si tú quieres, que tenían una posición periférica y subdesarrollada, entre comillas, ¿cierto?, lo subdesarrollado, frente a las sociedades capitalistas que no habían hecho ese tránsito. Ninguna sociedad capitalista central había hecho una revolución socialista. Las revoluciones socialistas del siglo XX se realizan esencialmente en sociedades de la periferia. Rusia de 1917, China de 1949, la misma Cuba de 1959, son sociedades en la cual el capitalismo industrial, la sociedad moderna, no se había instalado ni se había desarrollado en todas sus dimensiones. Más bien eran remedos de expresiones. Entonces, ¿cómo se transitaba
de una sociedad, algunos decían feudal, otros decían señorial, otros decían capitalista, con rango híbrido. Es decir, el tema central era cómo definir el tránsito. Y desde esa perspectiva yo tengo la impresión de que en Chile, si bien es cierto, no hay un desarrollo teórico muy elaborado, muy profundo, acerca de las vías, las famosas vías hacia el socialismo, sino que se plantea más bien en la discusión casi empírica de la historia, cómo se va haciendo la historia en relación a lo que está ocurriendo, lo que va pasando, pero más que desarrollar una gran teoría acerca de cómo hacerlo. La revolución social, la revolución socialista, la revolución en Chile no había sido pensada hasta 1959. O sea, la revolución coloca el tema de la revolución. Y ahí surge esta idea de que plantea Salvador Allende, de la idea de hacer una revolución dentro de los márgenes de la democracia liberal representativa. Es decir, de llevar al máximo posible la democracia liberal, exigirla al máximo, y eso provocar lo que podríamos llamar una revolución en democracia. Y revolucionar la democracia, haciendo que la democracia se vuelva revolucionaria y subversiva. Entonces eso ya era una contribución teórica en el sentido práctico. No era una gran elaboración. Allende no elabora una teoría en torno al tránsito institucional, cómo se debe hacer y cómo llevar a cabo eso dentro de los marcos de una dominación burguesa, como se decía en ese momento. Entonces Allende apuesta por esta idea de que el movimiento popular chileno había estado inserto dentro de las instituciones democráticas y por lo tanto aprovechar toda esa fortaleza. Y es lo que va a hacer y lo que va a ofrecer la Unidad Popular. La Unidad Popular ofrece ese camino con discusiones internas. No es un camino que va a ser aceptado por todos, más bien hay resistencia por parte del propio partido de Salvador Allende, el Partido Socialista. Más bien la vía chilena institucional se acercaba más a los planteos del Partido Comunista que al Partido Socialista, ¿no? Allende se plantea la posibilidad de transitar al socialismo dentro de la democracia, significaba utilizar todos los mecanismos que la democracia liberal presenta y la institucionalidad política hasta ese momento otorgaba. La institucionalidad democrática entre el año 69 y 70 había alcanzado una máxima expansión en lo que es institucionalidad democrática. Por lo tanto, estaban dadas las posibilidades para hacer eso. Pero Allende tenía una gran dificultad, o la Unidad Popular tenía una gran dificultad, que se va a expresar en la conflictividad que se va a abrir a partir del año 1970-71 en adelante, que es que Allende no gana la presidencia siendo mayoría. Él gana con una mayoría relativa del 36 y tantos por ciento de los votos, lo cual significa ir a una segunda vuelta, pero no como la conocemos hoy día, sino una segunda vuelta parlamentaria, en la cual, cierto, firma un estatuto de garantía con la democracia cristiana, y la democracia cristiana le ofrece el apoyo para que salga elegido, pero no significa que la democracia cristiana diga nosotros vamos a apostar por el proceso que Allende quiere llevar a cabo, sino que se van a colocar luego rápidamente en una posición de oposición, haciendo alianza con la derecha, con el Partido Nacional, en oposición al gobierno popular. Eso va a entrabar todo el proceso. Allende no cuenta con los votos necesarios para hacer aprobar las distintas iniciativas que busca. Creo que la única iniciativa que Allende logra aprobar por unanimidad es la nacionalización del cobre o de las riquezas naturales del país. Esa es la única, pero no tiene más apoyo parlamentario. El apoyo que había alcanzado en las elecciones municipales de marzo del 71, que alcanza el 51% de la Unidad Popular, no se reflejan en una correlación de apoyo directo en el Parlamento, lo cual queda entrabado. Ahí se entraba. Allende no había participado en aquella reforma que establecía que podía disolver el gobierno el Parlamento una vez en su Parlamento, que era una propuesta de Frei Montalva. Allende no participa y esa moción no es aprobada.
con lo cual Allende podría haber llamado a nuevas elecciones en el 71 y poder haber cambiado la correlación de fuerza al interior del Parlamento, lo cual habría tal vez facilitado el desarrollo institucional del gobierno. Pero al mismo tiempo, la trabazón por arriba del proceso, es decir, por los problemas institucionales, dio lugar que por abajo, es decir, por los sectores populares, por los sectores obreros, por los sectores que tenían una crítica a ese modelo que ofrecía Allende, iniciaran la construcción de lo que se llamó en ese momento la construcción del poder popular. El poder popular va a tener una expresión fundamental en la articulación de los sectores populares, campesinos, estudiantes y obreros en las zonas más importantes de Santiago, en los cordones industriales, pero no solamente en Santiago, sino también en Valparaíso y Concepción y otras ciudades importantes del país. Esos son dos procesos que se viven durante el periodo de la Unidad Popular. El poder obrero tiene un elemento disruptivo que quiebra el orden de la propiedad. Porque no solamente había una expropiación de fábricas por arriba, que eran las 91 empresas que Allende había señalado en su programa para traspasar al área social de la producción, sino que los trabajadores, impulsados por esta dinámica del proceso, van y se toman la industria y exigen su expropiación, el nombramiento de un interventor, y eso pasa al área social de la producción, con lo cual al poder de las clases capitalistas comienza a serle quitado su base material. Tengo la impresión de que el acto más revolucionario que se da durante la Unidad Popular, que es un acto desde mi punto de vista profundamente democratizador, es el hecho de que la propiedad privada, los medios de producción, llámese bancos, llámese industria, llámese fábrica, etcétera, son pasadas al control obrero. Y hay experiencias muy ricas en esa dimensión que ha estado siendo descubierta o ha sido puesta dado a conocer a través de investigaciones actuales sobre el poder popular y su desarrollo, que revelan, ¿cierto?, de cómo la clase capitalista estaba perdiendo el poder. Eso implica que la clase capitalista, tanto nacional como internacional, van a tener una reacción muy violenta contra el poder social, popular, obrero, que la Unidad Popular permitió tras ganar el gobierno en los años 70. Yo creo que ese está el elemento central. Allende abre un proceso de democratización sustantiva en la sociedad chilena, permite la posibilidad de cuestionar la hegemonía del poder, permite la posibilidad de ir instalando nuevos elementos de hegemonía que tienen que ver con la visión de los obreros que habían construido desde el comienzo del siglo. O sea, cuando uno se plantea que los obreros pensaban que había que construir socialismo a través de la recuperación de las fábricas o hacerse del poder de las fábricas, no es una cuestión nueva. Eso ya estaba planteado por Recabarren en 1920. Recabarren escribe una constitución política de su propio puño y letra. Y en esa constitución política Recabarren, ahora que está tan famoso hablar de las constituciones, ¿cierto?, Recabarren dice que una forma de construir la sociedad de futuro y una sociedad igualitaria, justa, es que los medios de producción estén en manos de los productores. Y esos productores son los trabajadores. La socialización de los medios de producción, dice Recabarren, que debe estar en manos y administrado por los trabajadores, pero a nivel local. La diferencia con el proceso que se lleva a cabo en los años 70 es que la expropiación y la construcción del área social de la producción finalmente pasaba a ser parte del Estado y no administrada directamente por los trabajadores en el espacio local. Creo que esos dos hitos que marca Recabarren y el año 70-73 con esta construcción del poder obrero son procesos de democratización que deben entenderse como la formación y constitución del socialismo, que pasa por la socialización de la propiedad privada. No podrá haber sociedad socialista y ni democrática plena si la propiedad sigue estando en manos del capital privado. Eso es un elemento central. Así lo entendieron los trabajadores del siglo XX chileno. ¿Cómo lo entenderán los trabajadores hoy día? Es otro tema, pero ese era el tema central de esa época.
ahí hay una cuestión que no se ha reflexionado mucho en la sociedad chilena, que es justamente la relación entre partido y movimiento social, o movilizaciones sociales activas desde el mundo popular, desde el mundo de los sectores locales, poblacionales, estudiantiles, trabajadores, etcétera, y las cúpulas dirigenciales de los partidos. Los partidos, por la lógica misma que tiene el dinamismo que expresa el régimen político, tienden a ingresar a un régimen, que es el régimen político, en lo cual de una u otra manera quedan atrapados en una institucionalidad, ¿no? Y eso fue también un fenómeno que le ocurrieron a los partidos de izquierda de la época de la Unidad Popular, que quedaron encerrados, por decirlo de alguna manera, en un régimen democrático que, por cierto, comparativamente con los otros regímenes democráticos existentes años anteriores en Chile, era más democrático, pero igualmente tiene un cierre institucional que los obliga a comportarse de alguna manera. Eso, ¿cierto?, limitó que los dos tiempos en los cuales se desarrolla o por lo menos se desarrolló la Unidad Popular, que es el tiempo del Estado, el tiempo político institucional y el tiempo político social, fueran a destiempo, por llamarlo. No tuvieron nunca una convergencia. Y creo que eso es un elemento que hay que estudiar muy fuertemente cuando hoy día estamos enfrentando situaciones, tal vez situaciones parecidas, en cuanto hay un gran desarrollo del movimiento social, hay movilizaciones que se generan fuera del ámbito de la institucionalidad, y cuando hay partidos que creen que para poder canalizar y dar resolución a esa problemática, vuelven a ingresar a la arena institucional. Y la democracia de hoy, que yo no le llamo democracia, que yo le llamo, ¿cierto?, un régimen autoritario electoral, es más restrictiva que la anterior. Por lo tanto, eso es una impresión que tenemos que tomar o reflexionar cómo podemos hacer convergente la movilización por arriba, por abajo, y la acción de los partidos por arriba, que eso no está zanjado totalmente. Hoy día está presente. Es más, cuando tú tienes sistemas de partidos que no están en crisis. El sistema de partidos chileno tiene poca credibilidad, pero no está en crisis. No es un sistema de partidos desfondado. Por ejemplo, un sistema de partidos desfondado es el caso boliviano durante el 2000 y el 2006, cuando se ha elegido, o 2005, cuando se ha elegido Evo Morales. No es el caso de un sistema quebrado como es el sistema de partidos en la época de Chávez en el 97-98. No es un sistema de partido inexistente como el que estaba en Ecuador cuando asume finalmente Correa, ¿no? En Chile tenemos un sistema de partido. Y lo curioso es que todos quieren llegar a ser parte de ese sistema de partido, construyendo ya nuevos partidos o ingresando a los viejos partidos o incorporándose a alianzas que ya estaban. Entonces eso también va a generar una fuerte contradicción en el futuro chileno, semejante o parecida a la que vivió la propia Unidad Popular con sus propios militantes. Era curioso porque los partidos iban por arriba, ¿cierto? El PC, el PS, ¿cierto? Aunque el PS con una ala más radical, pero la izquierda cristiana, el MAPU se quiebra. Fíjese que el MAPU se quiebra. En el Mapu Garretón, el Mapu Gasmuri, si uno lee bien el quiebre, uno puede interpretar que el Mapu Garretón era mucho más de construcción de poder popular desde abajo, y el Mapu Gasmuri, ¿cierto?, era mucho más institucionalizado. Es decir, y eso expresa la contradicción que tuvo la Unidad Popular. Y eso es lo que también hace que cuando tengan que enfrentar el golpe de Estado, se haga con tanta debilidad. No se haga con una conducción única. Se tiene mucha debilidad. ¿Por qué? Porque esas dos situaciones estaban chocando al interior mismo de la Unidad Popular. Uno podría decir que el éxito de la oposición está en la propia debilidad de la Unidad Popular. O sea, el éxito del golpe está en ese punto. Justamente lo encuentran en el momento de mayor debilidad, que fue a partir del mismo 29 de junio, que a partir del 29 de junio hasta el 11 de septiembre, la Unidad Popular no es capaz de
resolver esa situación de crisis para enfrentar lo que ya todo el mundo sabía que se venía encima, que era el golpe.